Muy buenos días a todos los oyentes. Hoy, con Valentina Salazar, Araceli Salgado, Fernando Santana, Gabriela Sepúlveda y quien les habla, yo, Loreta Schiffelli, expondremos sobre el mecanismo de acción de drogas psicodélicas. Para poder entender qué son las drogas psicodélicas, primero hay que entender qué es la psicodelia como tal. La psicodelia, o cultura psicodélica, fue una corriente que nació a mediados y finales de la década de los 60. Podemos encasillarla como parte de una contracultura que recibió el nombre de movimiento hippie. Eran parte de este movimiento aquellos jóvenes de buenos recursos que abandonaron su vida normal y cuya esencia era el retorno a lo maravilloso y al amor libre, siendo su aspiración alcanzar una conciencia cósmica mediante el uso de drogas. Esto trajo consigo la expresión en diversas áreas artísticas, como la música, las obras plásticas, la literatura, la moda, etc. Un ejemplo del arte psicodélico es la canción Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles, y hace clara referencia a la LSD. Es por ello que el psicólogo Humphrey Osmond define la psicodelia como la manifestación del alma, ya que comprende aspectos como la espiritualidad, la filosofía de vida y las emociones. Como ya se mencionó con anterioridad, el uso de drogas era común dentro de esta cultura psicodélica hippie. Las que eran mayormente consumidas eran las de tipo psicodélicas, nombre que aluda a esta misma cultura, o también conocidas como las drogas alucinógenas, psicotogénicas o psicotomiméticas. Jean Delay describe las drogas psicodélicas como sustancias que perturban la actividad mental y engendran una desviación delirante del juicio con distorsión en la apreciación de los valores de la realidad. La relación de estas drogas con la psicodelia es que los consumidores suelen encontrarse con una experiencia que se describe un tanto psicodélica o mística. Dentro del contexto de descubrimiento de las drogas psicodélicas tenemos el de la ayahuasca, que está ligado al antecedente histórico en culturas precolombinas colombiana y brasileña. Los europeos la descubrieron cuando exploradores se aventuraron en los bosques amazónicos tropicales y en 1616 se condenó la ingestión de plantas alucinógenas debido a las acusaciones de herejía y brujería. Por otro lado, en la antigüedad se usaban extractos alucinógenos del hongo cornezuelo de centeno para ritos mágicos y religiosos. La primera noticia sobre efectos de esto a nivel pandemia es en 1039, en una ciudad francesa, al descubrir que la causa de esto era el pan contaminado con el cornezuelo y los brotes de envenenamiento han sido solo esporádicos desde entonces. En 1938, Albert Hofmann, en sus investigaciones sobre las propiedades curativas del cornezuelo, añadió un grupo de dietilamida al ácido lisérgico, lográndolo conocido como LSD. Luego, en 1943, descubrió la potencia y los efectos de este fármaco al trabajar con la sustancia derivada número 25, con la que se intoxicó, comenzó a tener visiones extrañas y se refugió en su domicilio hasta que pasaron los efectos de la inhalación accidental. El prototipo de drogas de diseño que se conocía como éxtasis fue sintetizado en 1914 en laboratorios alemanes como agente anorexígeno. Aunque no llegó a ser comercializado, sí fue utilizado con fines de investigación por el ejército norteamericano durante la década del 50 y 60. Durante la década del 70 se usó como agente facilitador de la comunicación entre el psicoterapeuta y el paciente. Contexto de popularización. Las drogas psicodélicas se popularizan de la mano con el movimiento hippie, dado que es una época marcada por la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, conflicto que dejó una sociedad traumada con la guerra y el gobierno que mandaba a los jóvenes a combatir. Por esto, entre jóvenes y veteranos de la guerra se populariza el uso de LSD, que con sus propiedades de alterar la percepción de la realidad, permitía a sus consumidores tener otra perspectiva de la misma muerte. Dentro de los tipos de drogas que vamos a mencionar está la psilocibina, el éxtasis, la ayahuasca y el LSD. De la psilocibina podemos decir que es el componente principal de los hongos alucinógenos. Su estructura molecular es muy similar a la serotonina y al igual que el LSD tiene un alto grado de afinidad con el receptor 5-HT2A, actuando como agonista. La edad y el contexto influyen en los efectos que alteran la percepción y atención de los que la consumen. Se reporta la sensación de pérdida de límites entre el yo y el ambiente externo, experimentado con estados de ansiedad.
La administración de psilocibina corresponde a la desincronización cortical de la red neuronal por defecto, causada por excitación celular de neuronas piramidales en la lámina 5. Se reduce el flujo sanguíneo en áreas subcorticales y corticales del cerebro, entre ellas el tálamo, la corteza cingulada anterior y posterior, que integra señales provenientes de distintas áreas, y encargada de la autorreflexión o introspección en estado de reposo de condiciones normales. El potencial uso terapéutico de la administración facilitaría el acceso a experiencias pasadas asociadas a trauma. Para trastornos de ansiedad y de ánimo es posible identificar un sesgo atencional y de procesamiento de información emocional opuesto al reto depresivo. En sujetos con trastorno obsesivo-compulsivo resultó en una reducción de sintomatología después de una o más sesiones, y el tamaño de la dosis administrada no influyó sobre los síntomas, lo que puede ser consecuencia de variables extrafarmacológicas. MDMA es un derivado anfetamínico, alucinante, energizante y entactógeno, lo que significa que produce empatía. En su forma de pastilla se llama éxtasis, como polvo y cristal MDMA, y en su forma más callejera de comercialización es conocida como Molly. Aumenta los niveles de serotonina, dopamina y norepinefrina. Al ser liberados los 3 neurotransmisores, se bloquea la reabsorción de estos en los receptores 5-HT2 y 5-HT1 de serotonina, alargando su efecto y produciendo una disminución de estos a largo plazo, lo que está asociado al desgaste por sobreexcitación de los receptores, provocando que cada vez la zona sea más inactiva. El efecto posterior al éxtasis es un bajón emocional, debido al cambio emocional detonado por la alta liberación de hormonas. Las consecuencias a corto plazo son la mayor disposición a hablar de temas de gran carga emocional, mayor percepción sensorial, extroversión, empatía y calidez emocional. También puede producir pérdida de memoria y ataques de pánico. Las consecuencias psicológicas a largo plazo son depresión, ansiedad, deterioro de atención y memoria, agresividad, irritabilidad y paranoia, principalmente por la baja de neurotransmisores de serotonina. De las consecuencias físicas a corto plazo, aumento de temperatura, frecuencia cardíaca y presión arterial, lo cual podría ser fatal no por sobredosis, sino como producto de las condiciones ambientales. Por ejemplo, en una fiesta donde hay una gran conglomeración de personas, la gente salta, baila, lo que incrementan estos efectos en el organismo. También se pueden dar mareos, convulsiones y deshidratación. Las consecuencias físicas a largo plazo son daño renal, cardíaco y cerebral. Este último también por la ausencia de ciertos neurotransmisores. Por su capacidad de apertura hacia hablar de temas de gran carga emocional, se encuentra en estudio su uso en terapias psicológicas, como lo es en el estrés postraumático, la ansiedad en la gente con autismo y la adicción al alcohol. Por su capacidad de percepción de la realidad, se está evaluando su uso con enfermedades terminales. La ayahuasca ha sido utilizada por décadas con fines ritualísticos y su uso se vuelve cada vez más frecuente desde la segunda mitad del siglo XX. Es una bebida elaborada a partir de la combinación de plantas, entre ellas la liana Banisteriopsis caapi, al cual es una liana de tallos leñosos. La ingesta promueve el acceso a estados modificados de conciencia como visiones, emociones diversas y procesos de catarsis a los que las tradiciones amazónicas reconocen un valor potencialmente sanador. También puede producir descompensaciones y brotes psicóticos. Ahora, la Banisteriopsis caapi es rica en betacarbolinas, especialmente en la armina, en la tetrahidroarmina y la armalina. Puede ser preparada también con Psychotria viridiscens, el cual es una especie botánica de arbusto rica en dimetiltriptamina. DMT, un agonista de los receptores de serotonina 2A, 2C y 1A, con efectos alucinógenos. Como se sabe, las betacarbolinas funcionan como inhibidores reversibles de la enzima monoamino oxidasa A, involucrada en la inhibición del metabolismo de la DMT en el intestino, facilitando así su llegada al sistema nervioso central. El modelo clásico de farmacocinética de la ayahuasca sugiere que la armina inhibe la enzima monoamino oxidasa A
en el hígado e intestino atenúa la degradación del primer paso de DMT y así facilita su entrada al sistema circulatorio y los subsecuentes efectos psicoactivos. Ahora, cuando hablamos de los efectos del consumo a corto plazo, se producen unas visiones que pueden ser luminosas. Se puede percibir un juego de colores, posterior a ello se tiene un sueño profundo que puede incluir fantasías o fiebre. En pequeñas dosis puede ser estimulante y a veces afrodisíaco. Produce somnolencia por 1 o 2 horas. En grandes dosis los efectos dependen de la persona. Los efectos aparecen de 15 a 60 minutos después de su ingesta y duran entre 2 y 6 horas. Provoca reacciones adversas, especialmente náuseas y diarrea, así como malestar emocional agudo. El consumo excesivo promueve el síndrome serotinérgico causado por un exceso de serotonina, que se caracteriza por la aparición de temblores, espasmos, hipertermia y sudoración. Ahora, no se tiene la certeza de los efectos que puede causar a largo plazo, debido a que estos se encuentran en estudios de consumidores habituales de la ayahuasca y se concluye en general que no parece estar asociado con los efectos psicosociales nocivos, pero también existen diferentes estudios que reportan significativas modificaciones perceptuales, cognitivas y afectivas. Ahora, cuando hablamos del uso medicinal que se puede llevar con el ayahuasca, se utiliza en el tratamiento de las enfermedades mentales como la depresión y ansiedad. Se ha estudiado el posible uso terapéutico en otras patologías como el Alzheimer y Parkinson, lo que ha generado el descubrimiento de mecanismos y el planteamiento de hipótesis que sugieren que la ayahuasca podría ser útil en estos casos. LSD. LSD son las siglas en inglés de la dietilamida de ácido lisérgico. Es comúnmente conocido como tripa, ácido, cristales, entre otros. ¿Qué es? Es una droga psicodélica semisintética. Su fuente natural es el cornezuelo, el cual contiene el ácido lisérgico, y en el laboratorio se le agrega la dietilamida. En cuanto a su aspecto, es una sustancia líquida, inodora e incolora, con gusto ligeramente amargo. Su presentación usual es en pequeñas planchas de papel secante que se dividen en monodosis y se consumen por vía sublingual. En cuanto a su mecanismo de acción, en el sistema nervioso central, el LSD se comporta como un agonista parcial serotoninérgico, tanto pre- como postsináptico. En el sistema nervioso periférico se comporta como un antagonista serotoninérgico. Los consumidores de LSD clasifican sus efectos en los términos de buen o mal viaje. Un buen viaje puede ser estimulante y placentero, puede hacer sentir como si estuviera flotando y desconectado de la realidad, alegría, euforia y disminución en la inhibición, sensación de pensamiento extremadamente claro y de fuerza sobrehumana sin temor a nada. Por el contrario, un mal viaje puede ser muy desagradable y atemorizante. Puede producir pensamientos aterrorizantes, muchas emociones al mismo tiempo o pasar rápidamente de una a otra, percepción distorsionada, los sentidos pueden cruzarse y los temores que normalmente se pueden controlar están fuera de control. Por otra parte, el LSD puede producir efectos físicos como taquicardia, aumento de la presión arterial, náuseas, vómitos, temblores y descoordinación motora. En cuanto a los efectos a largo plazo del LSD, se pueden producir flashbacks que consisten en escenas de corta duración que evocan sucesos pasados o la reaparición espontánea de sensaciones similares a experiencias vividas durante el efecto de la droga. También puede desencadenar psicosis esquizofrénica, alteraciones de la memoria y del pensamiento. En cuanto a la dependencia y tolerancia, no se ha observado que el LSD genera adicción. Sin embargo, el uso frecuente de esta droga puede provocar tolerancia. Esto significa que se puede necesitar una dosis más alta para conseguir el mismo efecto. Se estima que existe tolerancia cruzada entre los diversos alucinógenos, pero no con las anfetaminas y los cannabinoides. En cuanto a los usos terapéuticos de las drogas psicodélicas, aunque hemos nombrado varias posibilidades, es importante recalcar que la investigación actual con sustancias psicodélicas en el contexto psicoterapéutico y psiquiátrico es preliminar, y aún falta un estudio más extenso de sus riesgos y beneficios antes de pensar en una implementación en el corto plazo. Como conclusión, tenemos que el uso de drogas psicodélicas no es un problema moderno,
ha estado incorporado desde hace mucho tiempo junto con el hombre, como lo vimos en el caso de la ayahuasca, por ejemplo. Pero este consumo seguirá estando presente en nuestra humanidad. Por lo tanto, es importante enfatizar en el uso recreacional que se le puede dar a estas drogas, el cual debe ser bajo la responsabilidad del consumidor, con previo conocimiento tanto de los efectos de la droga como de los beneficios que puede traer. También hay que tener en cuenta factores que pueden ser de riesgo, como la dosis de la droga psicodélica, el contexto de consumo, el estado de salud mental del consumidor al momento de la toma y, en caso de suceder, la combinación con otras drogas más. Lo que quiere decir esto es que las drogas no son ni buenas ni malas, solo hay que tener en claro que son sustancias que pueden provocarnos efectos, tanto deseados como no deseados. Además, en la actualidad se están realizando estudios en los que se demuestran que pueden ser útiles para usos psicoterapéuticos, pero esta aplicación debe ser rigurosa, requiriendo la presencia de profesionales capacitados en el tema, debido a que si no se cuenta con el ambiente propicio ni con la necesidad patológica de recurrir a las drogas psicodélicas para favorecer un tratamiento, los efectos pueden ser contraproducentes. Muchas gracias por su atención.